Cuando Russell funda la Watchtower haciendo creer a sus seguidores que él había sido escogido por Dios para hacer conocer las verdades de Dios contenidas en la Biblia, lo único que hizo en realidad fue transmitir todas las enseñanzas aprendidas de sus maestros adventistas Nelson Barbour, George Storrs, Jonas Wendell, y de los piramidólogos Joseph Sayce y Charles Piazzi Smith. Nada fue dado por Dios a Russell como él afirmaba a sus seguidores incautos y ciegos, sino que todo fue un pirateaje de la Iglesia Adventista del Segundo Advenimiento liderada por Nelson Barbour. Todo se lo debió a estos adventistas, tal como Russell mismo lo reconoció después en la revista Atalaya de julio de 1879 en adelante. Del adventista George Storrs Russell aprendió que el 14 de Nisan era la fecha correcta para celebrar el memorial de la muerte de Cristo, así como la doctrina del condicionalismo y del rescate de Jesús por nuestros pecados. De Joseph Sayce aprendió que Dios vivía en una estrella en particular llamada Alcione, que forma parte de un grupo de estrellas de las Pléyades, tan solo porque la cúspide de la gran pirámide de Keops en el Cairo, Egipto, apuntaba exactamente hacia las Pléyades. De Nelson Barbour aprendió que la segunda presencia de Jesús había comenzado en el otoño de 1874 y 3 años y medio después del inicio de su parucía invisible, es decir en la primavera de 1878, Jesús había venido a la tierra para seleccionar a su esclavo de la Watchtower y que el fin del tiempo de los gentiles y Armagedón sería en el año de 1914. Sin embargo, los estudiantes de la Biblia lo creyeron ciegamente porque lo decía el pastor Russell como el representante de Cristo en la tierra. En el séptimo volumen de los Estudios en las Escrituras, en la página 483, la Sociedad Watchtower declaró enfáticamente que Russell era el vicario o representante de Cristo en la tierra y los estudiantes de la Biblia lo creían así, por eso aceptaban todo sin dudar lo que él decía a través de sus libros y su falsa organización como único conducto de Dios en la tierra a través del pastorcito perdido Charlie Russell. En 1928 su sucesor, Joseph Rutherford declaró en la Atalaya del 15 de noviembre de 1928 página 344 que la piramidología enseñada por su antecesor, el pastor Russell, pertenecían a la adoración falsa de Satanás el diablo. En 1993, la Sociedad Watchtower declaró en el libro Proclamadores páginas 199 y 200 que la piramidología enseñada por el pastor Russell durante toda su vida pertenecían a la adoración falsa. Sin embargo, miles de sus seguidores murieron creyendo en doctrinas de la adoración falsa de Russell como la piramidología y el sionismo, entre otras como que Dios tenía su trono celestial en la constelación de las Pléyades. A finales del siglo XIX, la esposa del pastor Russell, María Russell, acusó a su marido de ser infiel con una criada de su casa, y en especial con una hija adoptiva de nombre Rosa Ball, a quien Russell sentaba en sus piernas y la besaba en privado en una manera inapropiada. Debido a ello, su esposa María entabló una demanda de separación ante la corte, por adulterio y maltrato psicológico. En 1881 Russell comenzó a enseñar en su revista La Atalaya de Sion, que la separación de las ovejas y de las cabras se haría durante el milenio, donde se daría una oportunidad para aquellas personas que no habían sido fieles a Jesús porque no lo habían conocido antes, y tuvieran la oportunidad de conocer a Jesús y lograsen salvarse como ovejas del Señor aceptándolo como su Señor y Salvador una vez terminado el milenio como plazo máximo. Esta doctrina fue enseñada por la Sociedad Watchtower como la verdad indiscutible de Dios por espacio de 42 años y todos los seguidores de Russell creyeron que esto era así y murieron creyendo en ello porque lo decía el representante de Cristo en la tierra, el pastor Russell. Una vez fallecido el pastor Charles Russell el 31 de octubre de 1916, la Sociedad Watchtower, bajo la presidencia del juez Joseph Rutherford, rindió un tributo muy especial post-mortem al fundador de la Sociedad Watchtower que fue publicado en esta atalaya que ven en pantalla de fecha 1 de diciembre de 1916, página 6015 reimpresiones en inglés. Acerquemos un poco más para leer qué decía ese tributo en honor a Russell después de fallecido 2 meses antes. Y se puede leer claramente como sigue. Charles Russell, tú has sido coronado por el Señor como un rey, y a través de las eras venideras tu nombre será conocido entre todas las personas, y tus enemigos vendrán y te adorarán a tus pies. Repito esta última frase nuevamente y que se lee como sigue. Y tus enemigos vendrán y te adorarán, te adorarán, te adorarán a tus pies.
No hay duda pues, que la sociedad Watchtower bajo la jefatura del juez Rutherford estuvo inmersa en la adoración de criaturas y esto demuestra que los estudiantes de la Biblia creían sin duda alguna que el pastor Charles Russell fue un enviado del Señor, alguien especial semidivino a quien debía rendirse de hoy en adelante una adoración en su honor, tal como hace la Iglesia Católica con sus santos canonizados por el Papa de Roma. Aquí vemos claramente cómo el mismo juez Rutherford a través de la sociedad Watchtower canoniza a Charles Russell como una especie de santo de la Iglesia Católica quien sus enemigos y sus seguidores debían de adorarle a sus pies después de su muerte. En el anuario de 1975 página 88 que vemos en pantalla, la sociedad Watchtower tuvo que admitir por fin que los estudiantes internacionales de la Biblia, después llamados testigos de Jehová, si estuvieron inmersos en la adoración de criaturas, al darle a Russell una posición especial frente a todos sus seguidores como si fuera el vicario de Cristo en la tierra y el profeta Ezequiel moderno para anunciar las cosas venideras por boca del Señor. Leamos pues qué dice esta página 88 del anuario de 1975 respecto a este asunto de la adoración a Russell. Y se lee así. La idea que en general adoptaron muchos fue que Charles Taze Russell mismo era el siervo fiel y prudente. Esto hizo que algunos cayeran en el lazo de la adoración de criaturas. En realidad no fueron algunos que adoraron a Russell como pretende suavizar la sociedad Watchtower en 1975, sino que fueron todos sus seguidores, ya que si hubieran sido unos pocos los que lo adoraron, la Watchtower no se hubiera tomado la molestia de dar tantas explicaciones sobre este asunto. La prueba que no fueron unos cuantos es el hecho que la misma Watchtower incentivó la adoración de Russell al hacerle un tributo en 1916 después de muerto, tal como hemos leído en la Atalaya del 1 de diciembre de 1916 página 6015 reimpresiones en inglés. Russell fue muy hábil lavando la cabeza de sus seguidores aplicando este principio haciéndose él como el representante de Cristo en la tierra como si fuera el mismo Papa de Roma para manipular a sus seguidores e hicieran y creyeran todo lo que él les decía. Russell se hizo él mismo una especie del emperador del Japón, un dios sintoísta quienes sus seguidores debían inmolarse por él. Conforme iban pasando los años, Rutherford dejó bien claro que él era aquel siervo fiel y discreto de Mateo 24, 45 al 47 y no su antecesor, el pastor Russell. Si bien Rutherford al igual que Russell no dijeron ellos abiertamente ser ese esclavo fiel y discreto encargados de suministrar el alimento espiritual a su debido tiempo de Mateo 24, 45 al 47, en la práctica se pudo comprobar fehacientemente y sin duda alguna que ellos fueron los únicos encargados de suministrar el alimento espiritual a título personal, pues cada uno de ellos durante su turno como presidentes de la sociedad declararon ser cada uno de ellos los verdaderos portavoces de Dios en la tierra para hacer saber las verdades bíblicas a la humanidad. Como prueba fácil de ello se pueden ver en los libros de la colección de los estudios de las Escrituras, todos estos libros llevan como autor único al pastor Charles Russell, y de ninguna manera se lee dentro como suministrado o suministrado por una supuesta clase del esclavo. Igualmente sucedió durante la presidencia de Rutherford, toda su colección de 26 libros pintorescos que llevaban los colores del arco iris, llevaron el nombre de su único autor, al juez Joseph Rutherford como aquel esclavo en su sola persona. O sea él solamente como el proveedor único del alimento espiritual para los mensos domésticos. Y como Rutherford les metió en la cabeza a sus seguidores que él era el portavoz de Dios en la tierra y lo que él publicaba en sus libros con su nombre eran las verdades de la Biblia recibidas por Dios, tal como el mismo Russell afirmaba en vida para que sus seguidores lo siguieran a él también, los estudiantes de la Biblia creyeron todo lo que les enseñaba Rutherford, así fuera un alimento diametralmente distinto a lo enseñado por Russell, sin dudar nada porque Rutherford era ahora, después de la muerte de Russell, el único representante y portavoz de la organización de Jehová en la tierra y cualquiera que se opusiera a lo que Rutherford enseñaba era un apóstata, un instrumento de Satanás. Durante su presidencia Rutherford comenzó a derogar muchas doctrinas de Russell, en especial la doctrina que afirmaba que la gran pirámide de Keops era la Biblia en piedra, el testigo de Dios de piedra en el desierto de Egipto después de la Biblia. Tal como hemos dicho antes, en 1928 el juez Rutherford desvinculó toda enseñanza de la piramidología dentro de las doctrinas de la sociedad Watchtower porque según él, la piramidología pertenecía a la adoración falsa de Satanás el diablo.
Rutherford fue el responsable de publicar en 1917 el infame libro titulado, El misterio terminado, que dejó a la sociedad Watchtower muy mal parada debido al contenido ridículo de las interpretaciones de los libros de Revelación y Ezequiel, donde se decía que el Papa de Roma era el Arcángel Miguel, que Leviatán mencionado en el libro de Job 41 verso 1 era una locomotora a vapor, y que en 1918 iban a ser destruidas todas las iglesias católicas y protestantes junto con todos sus miembros por millones y más de 2000 interpretaciones absurdas y risibles que hoy no se creen en absoluto ninguna de ellas. En 1919, después que Rutherford saliera de prisión junto con sus 6 directores y pidieran supuestamente perdón a Dios por sus transgresiones por haber estado ellos dentro de la organización de Satanás hasta 1918, Jesús los aprobó en 1919 como su esclavo de Mateo 24 versos 45 al 47 para que anunciaran las buenas a las naciones, pero lo primero que hizo este esclavo arrepentido que salió de la organización de Satanás en enero de 1919 fue mandar a edificar una pirámide egipcia de la adoración falsa para que sea puesta al lado de la tumba de Russell en Pittsburgh, Pensilvania, adicionalmente de haber sido ellos escogidos por Jesús como su único esclavo fiel en 1919, ellos siguieron festejando como si nada fuese los cumpleaños y navidades, Día del Padre y de la Madre, es decir fiestas paganas hasta 1926, tal como lo declara el libro Proclamadores en la página 200. Y no solo eso, sino que fumaban su cigarrito, saludaban a la bandera, cantaban el himno nacional, izaban la bandera el 4 de julio y celebraban el Día de Acción de Gracias con su pavito y no había problema con las transfusiones de sangre y creían que Cristo había muerto en una cruz. Sin embargo, sus seguidores estudiantes de la Biblia, con sus cerebros bien lavados por la sociedad, creían y siguen creyendo hasta hoy en día que Jesús escogió en 1919 a su esclavo fiel y discreto de la sociedad Watchtower. En el otoño de 1923, el juez Rutherford, como el nuevo portavoz de Jehová y Jesucristo en la tierra, realiza un cambio muy importante afirmando a partir de 1923, en una asamblea en San Diego, California, que la selección de las ovejas y cabras no se haría al comenzar el milenio tal como Charles Russell había enseñado toda su vida por 42 largos años, sino que la selección de las ovejas y cabras había comenzado muchos años antes, desde el inicio de la segunda parucía invisible de Jesús con la predicación realizada de casa en casa por sus seguidores. Aquellas personas que aceptaban el mensaje durante la predicación eran unas ovejas, mientras que aquellas personas que lo rechazaban eran las cabras. Y si Rutherford enseñaba esta nueva doctrina con esta nueva interpretación, así se opusiera a lo que había enseñado el fundador de la Watchtower, el pastor Russell, por 42 largos años, ellos lo aceptaban sin vacilar ni cuestionarle nada a Rutherford porque era el conducto o representante de Dios para revelar las nuevas verdades de la Biblia. En 1928 Rutherford escribió un folleto titulado Consuelo para los judíos. En este folleto Rutherford hace una defensa frontal al sionismo y recalca, tal como Russell había insistido toda su vida hasta su muerte, que el único pueblo de Dios era el pueblo judío y que Dios no los había rechazado, Romanos 11 versículo 1, y que además ellos heredarían muy pronto la tierra prometida Palestina, tal como Jehová se los había prometido desde miles de años atrás a Abraham y su descendencia. Russell y Rutherford fueron dos ardientes defensores del sionismo y ambos estaban convencidos que los judíos eran el único pueblo de Dios y nadie más, y mucho menos que lo fueran los miembros de la sociedad Watchtower. Ambos visitaron Israel en 2 ocasiones dirigiéndose a los judíos asegurándoles que de ellos eran las promesas hechas por Dios a Abraham y que pronto ellos retornarían a su tierra Palestina. Y que esta era una realidad bíblica que nadie podía cambiar ni cuestionar la voluntad de Dios para escoger a un pueblo preferido en especial para él. En 1932, Rutherford se da cuenta que un tal Adolfo Hitler está escalando posiciones y simpatizantes en Alemania prometiendo poner orden al país y trabajo para todos, en una Alemania destruida y empobrecida por la Primera Guerra Mundial después de 1918. La gravísima crisis económica que